Vamos con la preocupación del mundo, porque la respuesta, más que la respuesta, la incursión de Estados Unidos, porque en estricto rigor no es respuesta a nada, en torno a Irán ha venido convirtiéndose en una preocupación planetaria. El presidente había advertido la semana pasada que iba a dar a las autoridades de Irán tiempo para ceder a las exigencias de su gobierno en torno a su programa nuclear, pero había dicho el día jueves que se iba a tomar 2 semanas de plazo antes de resolver de qué manera iba a eventualmente responder o incursionar Estados Unidos en torno a lo que era la evidencia de la comunidad internacional. Irán estaba enriqueciendo uranio y estaba muy cerca de poder fabricar un arma nuclear. Si no la conseguía en días, la iba a tener lista en semanas. Es la razón por la cual Israel justificó sus ataques la semana anterior también. El tema es que Donald Trump claramente jugó aquí y blufeó un poco porque estaba bastante decidido ya que Estados Unidos iba a atacar a Irán el día jueves. Fue cuando Trump dijo esto y la verdad es que la incursión llegó, ¿qué?, 24 horas después, provocando estos bombardeos. Digo el viernes porque al día siguiente despegaron las aeronaves que tuvieron que viajar largas horas para poder llegar hasta ese lugar. Son los bombarderos B-2 que repostan en el aire, que tienen una capacidad de autonomía también bastante importante, y algunos submarinos que son los submarinos clase Ohio, desde los cuales también se lanzaron misiles Tomahawk en contra de, en total, 3 posiciones en las que se presume, al menos según argumento de Estados Unidos, Irán almacena uranio, que es donde lo estaba enriqueciendo. Ustedes saben que el uranio se puede enriquecer con fines civiles, fundamentalmente para generar algún tipo de aparato médico, por ejemplo, o un reactor para producir electricidad. Y ahí se enriquece el uranio hasta aproximadamente el 60%, pero que en el caso de Irán el enriquecimiento de uranio ya estaba más bien cerca del 90%, que es básicamente condición esencial para poder fabricar un arma atómica. Y por lo tanto, por supuesto que esto había encendido las alarmas del mundo, considerando, y permítame el contexto, que Irán ha sido considerado desde hace décadas un promotor del terrorismo internacional. Esto no es una teoría, esto no es la posición del imperialismo, como le gusta decir a algunos, sino que está aprobado y es un hecho de la causa que Irán efectivamente ha sido promotor y financista de grupos que actúan de forma terrorista en el mundo. No hay espacio a la especulación respecto, por ejemplo, los atentados que perpetró Irán en la Embajada de Israel en Buenos Aires o en la Mutual Argentina, la AMIA, que provocaron, sabemos, decenas de muertos en la década de los 90, solo por citar uno de muchos ejemplos, ¿no?, de lo que ha hecho Irán a lo largo de su historia. Y le ha valido, por lo mismo, sanciones de la comunidad internacional que se habían acrecentado una vez que se descubrió que Irán estaba precisamente desarrollando un programa nuclear al margen de las convenciones que la comunidad internacional se había dado para tratar al menos de poder controlar un poquitito hacia dónde va la carrera armamentista nuclear. Irán se había comprometido a que su enriquecimiento era con fines civiles, pero todas las sospechas apuntaban desde hace años, por lo demás, a que estaba enriqueciendo uranio con fines más bien bélicos o militares, lo que por supuesto para un país que es financista del terrorismo internacional siempre resulta una gran preocupación. Allí estaba el argumento del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para lanzar los sorpresivos ataques de hace casi 2 semanas. Pero lo que no se esperaba era una incursión de la manera en que lo hizo Estados Unidos el día sábado, cuando estos bombarderos B-2 lanzaron varias de estas bombas que tienen la capacidad de poder penetrar suelo. Una de las instalaciones, particularmente una de las instalaciones iraníes, está a más de 60 metros de profundidad bajo una montaña. Y lo que se sabe hasta ahora es que los radares habían detectado varios bombarderos furtivos B-2, ese es el verdadero nombre, el B-2, que son estos aviones estadounidenses que habían despegado desde una base de la Fuerza Aérea en Missouri, que se habían dirigido al oeste sobre el Pacífico. Pero después se descubrió que en realidad eran aviones que habían generado un distractivo, porque estaban todo el mundo mirando o siguiendo efectivamente los radares para saber hacia dónde podían volar las aeronaves norteamericanas en caso de que decidiera alguna incursión sobre Irán. Pero después hubo otro grupo de estos aviones B-2 que había despegado un poco antes y que atacó las instalaciones nucleares más importantes de Irán desde el este. Y según informaron por lo menos funcionarios de defensa, impactaron instalaciones que estaban bien defendidas, donde se creía que estos misiles norteamericanos, que son los llamados rompebúnkers, tenían las mayores posibilidades de éxito. El presidente Donald Trump había dicho además que los submarinos estadounidenses habían utilizado misiles crucero, los Tomahawk, que se unieron al ataque, impactando otras instalaciones nucleares clave. Esta maniobra le permitió a Estados Unidos desplegar sus bombarderos sobre Irán con mucha rapidez, menor riesgo de detección. Además, la verdad es que hasta donde se
tienen antecedentes, el nivel de daño es bastante importante. Nadie supone siquiera que Irán haya sufrido daños superficiales. No, esto ha sido una cuestión bien importante para su capacidad de enriquecimiento de uranio. Estas bombas antibúnkers tienen un peso de más de 13.000 kilos y están diseñadas para penetrar instalaciones fortificadas y enterradas a gran profundidad, y solamente Estados Unidos tiene este tipo de armamento. Y esa ofensiva estadounidense, que incluyó, insisto, estos submarinos de gran tamaño con estos misiles, también atacaron otras dos instalaciones que habrían dejado a Irán con una capacidad de enriquecimiento de uranio muy, muy limitada. Ya vamos a hablar de lo que dice el presidente norteamericano versus lo que dice Irán, porque aquí, por supuesto, que las versiones no coinciden. Pero ayer, el presidente de Estados Unidos, comentando la operación, que sorprendió, insisto, a buena parte del planeta, se refirió a un posible cambio de régimen en Irán y dijo que no es políticamente correcto usar el término, dijo, cambio de régimen, pero sí el actual régimen iraní no puede hacer Irán grande de nuevo, entonces ¿por qué no habría un cambio de régimen? Y él concluyó su mensaje con las siglas MIGA, en referencia a Make America Great Again, pero cambiando América por Irán. Make Iran Great Again. Emulando su lema de campaña, ¿no? De hecho, el presidente Donald Trump ha aparecido en algunas imágenes durante este fin de semana con ese gorro, ese jockey rojo que tiene la sigla del MAGA. Esto, por supuesto, que enciende las alertas de la comunidad internacional por varias razones que ya vamos a desmenuzar y vamos a explicar a lo largo de esta primera parte del programa. Pero una de ellas tiene que ver con el objetivo real que hay detrás de los bombardeos norteamericanos. ¿Era anular su capacidad nuclear? ¿O más bien era debilitar todavía más al régimen iraní para provocar una caída del gobierno teocrático del ayatolá Ali Khamenei, o Yamenei, como usted prefiera decirle? Déjeme recordarle lo primero. Este régimen existe desde 1979. Antes había una monarquía, la de los famosos Shah, el Shah de Irán, que fueron derrocados por esa revolución islámica que los sacó del poder, se fueron al exilio e instalaron este régimen teocrático, además con características muy dictatoriales, y que tiene al ayatolá, que es el líder supremo en términos religiosos, como el verdadero controlador de la política y del devenir de todo el país. Los ayatolás se supone que son líderes espirituales religiosos de gran poder, pero en el caso de Irán lo controla absolutamente todo. Todo pasa por el líder supremo. Es cierto que en Irán hay elecciones, se elige el presidente, se elige el Congreso, pero en la práctica el presidente maneja el Parlamento y de hecho las decisiones del presidente pueden terminar siendo cosméticas, accesorias, de decoración, porque el ayatolá es finalmente el que realmente manda. Creó una guardia revolucionaria que protege al ayatolá en caso de que el ejército, por ejemplo, en algún momento se le fuera a sublevar, se rebelaran en contra del ayatolá y quisieran sacarlo del poder. Entonces se protegió con una guardia revolucionaria que está por sobre el ejército y que a esta altura la guardia revolucionaria también es como una especie de gabinete paralelo al del presidente. No diría paralelo porque está por sobre el gabinete del presidente, que básicamente maneja todos los hilos del poder también en Irán. El poder judicial, incluso las empresas en Irán están controladas por la guardia revolucionaria. ¿Por qué explico esto? Porque días antes de los bombardeos de Estados Unidos a estos lugares en los que se estaba enriqueciendo uranio, Irán no solamente había atacado posiciones militares, Israel no solo había atacado posiciones militares en contra de Irán, sino que también había matado a varios miembros de la Guardia Revolucionaria. Y a partir de ahí empezaron a surgir las especulaciones. Los que saben, los analistas, dicen, si Irán está matando a miembros de la Guardia Revolucionaria es porque quiere eliminar lo que podría ser el gran muro de contención que impida llegar hasta el ayatolá, para que eventualmente, en caso de que el ejército lo estimara o una presión de la ciudadanía, hagan caer el régimen del ayatolá. Irán ha tenido a todo esto dos ayatolás, desde que, ayatolá, porque en español se escribe con tilde en la última A. Irán ha tenido dos ayatolás desde su revolución del año 79, el famoso ayatolá Khomeini y ahora el ayatolá Khamenei. Y claro, como hay descontento en la población iraní, porque hay descontento en la población iraní, hay un alto desempleo juvenil, hay una alta inflación, su economía se ha visto bastante rezagada y relegada, no hay inversiones, empiezan a campear las molestias por parte de la ciudadanía, que sin embargo no tiene mucho espacio para las manifestaciones en las calles. Pero el ejército, por supuesto, que también la siente. No digo que el ejército esté pensando en derrocar al ayatolá.
pero sin la Guardia Revolucionaria, si eso ocurriera, sería un poco menos difícil. Por eso es que quienes piensan que el objetivo de Israel era debilitar el gobierno interno en Irán y destruir su capacidad militar, y que Estados Unidos habría contribuido también a esto. Cuánto lo habría conseguido o no? Está por verse. Queda puesto, por lo tanto, sobre la mesa este segundo elemento. El primero, por cierto, es de los sorpresivos bombardeos de Estados Unidos. Ya vamos a ir a las consecuencias y las críticas de la comunidad internacional. Y el segundo, lo que dijo ayer el presidente Donald Trump, que le gustaría en el fondo un cambio de régimen. Y por eso sumo esto con lo que ocurrió hace unos 10 días cuando Israel comenzó estos bombardeos también sobre Irán. Veamos ahora qué es lo que ha ocurrido en términos de la comunidad internacional. Primero, el enviado iraní ante las Naciones Unidas salió a condenar los actos de agresión de Estados Unidos y dijo en la reunión del Consejo de Seguridad que tuvo lugar el día domingo en Nueva York, que el momento, la naturaleza y la escala de la respuesta proporcionada de Irán serán decididos por sus Fuerzas Armadas. Una vez más, el criminal de guerra internacionalmente buscado, él se refería a Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, logró secuestrar la política exterior estadounidense, arrastrando a Estados Unidos a otra guerra que será costosa y totalmente infundada. Y acusó a Irán a Estados Unidos de optar, una vez más imprudentemente, por sacrificar su propia seguridad para proteger a Netanyahu. Hace referencia implícita a las bases militares que tienen desplegado Estados Unidos en el Medio Oriente, que son muy probablemente las que van a sufrir las consecuencias. Están en máxima alerta en estos momentos, pero una respuesta de Irán, que no cabe ninguna duda, se va a llevar a cabo en las próximas horas. Irán no tiene mucho espacio al no responder. Eso solamente provocaría mayor indignación en la población iraní y una presión adicional sobre el ayatolá. Esa respuesta se va a concretar. Irán no tiene, por cierto, posibilidad alguna de alcanzar con su equipamiento militar territorio norteamericano en el continente americano, pero sí puede hacerlo en las bases apostadas en el Medio Oriente, y esas van a sufrir probablemente los embates de la respuesta que anticipaba el gobierno de Irán, que dijo que sus Fuerzas Armadas van a decidir el momento y la naturaleza de la respuesta hacia Estados Unidos. Y aseguró también que cruzó Estados Unidos todas las líneas rojas y por lo tanto ellos tienen todo el derecho a defenderse. Hoy día tiene una reunión el canciller de Irán, que a todo esto ha sido la cara más visible en medio de este conflicto, porque el ayatolá está, lo voy a poner entre comillas, ¿no?, desaparecido. No está desaparecido, lo tienen refugiado ante la posibilidad de que el objetivo real sea eliminarlo, como en algún momento se pretendió con Saddam Hussein en Irak. Y de hecho ya el propio ayatolá buscó a sus posibles sucesores en caso de que esto ocurra. Por lo tanto, el que hoy aparece enfrentando este tema en términos comunicacionales desde Irán es el canciller iraní, que se reúne hoy día con el presidente ruso Vladimir Putin. País que a todo esto culpó a Estados Unidos de abrir la caja de Pandora con los ataques a Irán, dijo que estamos en riesgo de una catástrofe mundial, que Estados Unidos, lo que dijo el embajador de Rusia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ha confirmado que para preservar su hegemonía mundial está dispuesto a cometer cualquier crimen y violación del derecho internacional. Que me van a perdonar el paréntesis, ¿no? Pero es que francamente hay que tener mucha personalidad para que los rusos nos vengan a decir a nosotros que el mundo está en jaque, o que para preservar su hegemonía mundial están dispuestos a cometer cualquier crimen y violación al derecho internacional. Rusia ha sistemáticamente violado el derecho internacional con su invasión a Ucrania, injustificada y condenada por la comunidad internacional. Se le han aplicado sanciones y está buscando tener esa hegemonía mundial que hoy día está en manos de Estados Unidos. Que Rusia se quiera presentar como el mediador, como el que diga, por favor apliquemos paños fríos porque esto podría provocar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, es simplemente tener demasiada personalidad, porque francamente los rusos, sin provocación alguna, terminaron invadiendo el territorio ucraniano. Esto es una, digamos, coincidencia de buena parte de la comunidad internacional. A todo esto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene a 3 países, porque no solamente está Rusia, sino que está China y a Pakistán, presentando una resolución para pedir que haya un alto al fuego incondicional, lo que no sabemos si efectivamente va a ocurrir. Rusia y China han condenado el ataque a Estados Unidos. Ya vamos a hablar en todo caso de las consecuencias que para China tiene este tema. Los rusos siempre han sido aliados de Irán. Le han entregado una parte importante del armamento con los que cuentan los iraníes. Los iraníes básicamente tienen capacidad para fabricar cierto tipo de armamento militar. No lo pueden comprar en el mercado internacional como sí lo pueden hacer otros países.
y los iraníes, por lo tanto, están bastante limitados en términos de sus capacidades de defensa. Por eso ellos pueden fabricar misiles, que es mucho más fácil que fabricar un avión, por ejemplo. No tienen una gran fuerza aérea los iraníes. Pero los rusos los han ayudado, pero no los ayudan tanto como antes porque los rusos están embarcados en su propia guerra. ¿Cuál es el caso de China? China es aliado también de Irán, es más cercano a la posición iraní porque Estados Unidos es su adversario, pero se puede ver bastante perjudicado si este conflicto escala y especialmente según el tipo de respuesta que dé Irán. Lo voy a explicar en un momento más cuando nos metamos a hablar del famoso estrecho de Hormuz, que es por donde pasa buena parte del petróleo que consumen, entre otros, los chinos. Decía yo que Rusia y China han condenado el ataque en Estados Unidos. Francia, Alemania y el Reino Unido, que son los otros 3 integrantes del Consejo Permanente de Seguridad de Naciones Unidas, están pidiéndole a Irán que se contenga en una eventual respuesta. Y mientras tanto, dentro del territorio norteamericano, la decisión del presidente Donald Trump no tuvo un respaldo cerrado. Por el contrario, hubo congresistas tanto del partido opositor, los demócratas, como de los republicanos, que han salido a arremeter en contra del presidente, señalando que simplemente lo que ha hecho no es constitucional, que violó los poderes de guerra del Congreso y dijeron que incluso podría enfrentar un eventual juicio político. Sería bueno recordar, para darle un contexto a este punto, que la ley de poderes de guerra es una ley estadounidense que dice que un presidente puede lanzar ataques militares, pero solamente en 3 momentos específicos, en 3 circunstancias. Una declaración de guerra, es decir, que formalmente se declare una guerra o se la declaren a Estados Unidos formalmente o Estados Unidos la quiera declarar a un tercer país, esa es una autorización específica del Congreso para una incursión específica también, o bien que haya un ataque en contra de Estados Unidos o sus Fuerzas Armadas. En ninguno de estos 3 escenarios estuvo el gobierno de Donald Trump antes de lanzar el ataque en contra de Irán. Y los demócratas dicen que el bombardeo no cumple ninguna de esas circunstancias y por lo tanto ya hay quienes están planteando la posibilidad de un impeachment. Esto fue lo que escribió, por ejemplo, una de las congresistas demócratas, que es quizás hoy día de las mayores líderes del partido, que es la demócrata por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, que planteó la idea, porque dijo esto es claramente motivo de impeachment, de iniciarle un juicio político al presidente Donald Trump. En todo caso, en su partido esto se lo toman con bastante distancia, los demócratas se lo toman con distancia porque ya intentaron 2 impeachment la vez anterior con Donald Trump en el gobierno anterior y no lo consiguieron y hoy día no se ven los votos. Pero sí hay que decir que esto también ha provocado quiebre entre los republicanos porque hay algunos del partido del presidente Donald Trump que han dejado en evidencia también su incomodidad. Por ejemplo, Warren Davidson, que es diputado o representante, porque así se le dice allá en Estados Unidos, por Ohio, que dijo que si bien la decisión del presidente Trump puede resultar justa, es difícil concebir una justificación constitucional en este tema. Es decir, hay un debate constitucional sobre el accionar que tuvo el presidente norteamericano en torno a este punto. Lo que llevó también a que el día sábado, aquí en Chile, el propio presidente Gabriel Boric saliera a reaccionar. Fue de los primeros mandatarios del mundo en reaccionar, lo hizo a las 9 de la noche con 37 minutos del día sábado, 3 horas después del bombardeo de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán, cuando posteó en su cuenta en X, ex Twitter, su condena a la operación, una postura que abrió aquí en Chile rápidamente un fuego cruzado entre el oficialismo y la oposición. Lo que puso el presidente es que atacar centrales nucleares está prohibido por el derecho internacional. Chile condena ese ataque de Estados Unidos y que se defienda el respeto al derecho internacional y humanitario en todas las instancias. Tener poder no autoriza a utilizarlo vulnerando las reglas que como humanidad nos hemos dado y aunque seas Estados Unidos exigimos y necesitamos paz. Rápidamente, por supuesto, que esto provocó una serie de reacciones. No era muy difícil imaginar que esto iba a provocar también respuestas por parte de la comunidad política local. Chile Vamos, a través de distintas voces, calificó las declaraciones del presidente no solo de imprudentes y apresuradas por ponderar los riesgos. El diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, pidió una sesión especial de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara para poder analizar el tema, porque, según planteó él, le parece extremadamente preocupante y grave la reacción que está teniendo el gobierno, precipitada, innecesariamente tajante y carente de información suficiente. Y así hubo también varias otras declaraciones. Iván Moreira, que calificó de apresuradas las palabras también del presidente. Guillermo Ramírez, ya vamos a conversar con él, diputado y presidente de la UDI, que también dijo que esto requiere de máxima prudencia.
Desde el oficialismo salieron, por supuesto, a cerrar filas en torno al mandatario. Esto, por supuesto, que en sí mismo abre un flanco de debate que es bien interesante. Lo primero que hay que decir es que el presidente se equivoca en un punto, porque no estamos hablando de centrales nucleares que fueron el objeto del ataque de Estados Unidos. Por lo tanto, cuando el presidente dice que Estados Unidos viola el derecho internacional que prohíbe el ataque a centrales nucleares, en estricto rigor lo que se atacaron son instalaciones en las que se enriquece uranio, que no son consideradas como centrales nucleares. La verdad es que en el caso de digamos, de lo que dice el derecho internacional, el derecho internacional solo permite el uso de la fuerza en defensa frente al ataque armado de otro país, y que este no es el caso. Ahí sí que se viola el derecho internacional, pero no se violó el derecho internacional porque no se atracó una central nuclear. Probablemente en esto, quizás lo más importante que hay que decir es que efectivamente cuando uno no tiene un interés particular, digo un interés particular porque digamos, porque afecta directamente a Chile o algún conflicto, uno siempre debería abordarlo desde la neutralidad o al menos desde la reflexión. No apresurarse en salir a reaccionar, y probablemente si se sale a reaccionar debe hacerlo el canciller y no derechamente el presidente a comentarlo por Twitter. No es lo que uno esperaría de un gobernante. El derecho internacional, evidentemente que hoy día está en entredicho frente a lo que hizo el presidente Donald Trump. Nadie puede desconocer eso, incluso, como acabo de mencionar, dentro de su propio partido hay quienes tienen cuestionamientos sobre la legalidad de lo que hizo el mandatario. Pero hay mucho todavía que no conocemos, no tenemos todos los antecedentes, mucho menos si no los tenemos ahora. Imagínense lo que era el sábado de la noche, 3 horas después de los ataques, y donde el presidente básicamente se basó en un par de tweets de Donald Trump. O sea, 2 tweets de Donald Trump, que es un especulador político internacional, porque eso es Donald Trump, y el presidente Boric salió a comentar los tweets del mandatario norteamericano. Ya sabemos que no es la primera vez que el presidente Boric se apura en posiciones internacionales. La verdad es que el manejo de sus relaciones exteriores no ha sido el más pulcro, si uno mira el balance de lo que han sido estos más de 3 años de gobierno. Y además, lamentablemente, yo no sé si era lo que el presidente buscaba, inevitablemente nos pone en una posición que es medio compleja, porque los países que son irrestrictamente aliados de Irán son naciones como Venezuela, como Cuba, Bolivia, incluso en algunos aspectos Nicaragua. Y la postura tan rápida del presidente Boric, de alguna manera, hace que el resto del mundo ponga un gobierno de izquierda, como es el caso del gobierno chileno, al mismo nivel de eso. No digo que el presidente lo haya hecho, pero provoca esa imagen. Más todavía porque el presidente Boric va como observador a la cumbre de los BRICS, que tiene entre otros a Irán presente en esa cumbre de los siguientes días. Pero lo que me parecía más importante mencionar en este punto es lo siguiente. Boric ha sido un gran defensor del multilateralismo, entendido como el multilateralismo, la resolución de conflictos a través de la comunidad internacional. No que sea la opinión de una hegemonía o de una potencia, sino que el multilateralismo. Boric cree en el multilateralismo. Pues bien, es la misma comunidad internacional, es decir, el multilateralismo, el que ha reconocido abierta y expresamente que Irán estaba a días, como mucho un par de semanas, de estar en capacidad de tener operativa un arma nuclear al margen de toda convención firmada por el multilateralismo, desoyendo Irán y desconociendo los acuerdos que el planeta en materia de proliferación de armamento atómico ha firmado. Es el mismo multilateralismo el que le aplicó sanciones a Irán por ser un financista oficial de organizaciones reconocidas por ese mismo multilateralismo como terroristas. Por eso las sanciones aplicadas a Irán. Al menos un poco de matiz, porque el presidente sale, básicamente con un lanzallamas, a cuestionar a Donald Trump, pero ni una mención respecto de lo que está haciendo Irán, que es lo que realmente al mundo le debería preocupar. Porque el presidente Donald Trump probablemente apaga el fuego con benzina, va a provocar una respuesta del mundo iraní contra los norteamericanos en cualquier lugar del mundo, de eso créanme, no hay mucha duda, pero a ninguno de nosotros nos puede resultar indiferente que Irán esté fabricando un arma nuclear, cuando es un país que ha declarado a Israel como un Estado que no debería existir, que lo quiere hacer desaparecer, que ya lo ha atacado en varias oportunidades en su territorio y en otros lugares también. ¿Dónde está el multilateralismo que el presidente Boric tanto respalda y respeta cuando efectivamente se lo salta? Como puede ver, es un tema extremadamente